Durante años, el mundo creyó que el príncipe Harry defendería a Meghan Markle sin importar qué. Él renunció a su hogar, a sus títulos e incluso a su familia solo para estar a su lado. Pero ahora algo ha cambiado. Dentro del círculo real se está gestando una tormenta silenciosa, una provocada no por Meghan, sino por el propio Harry. En un movimiento que sorprendió incluso a las personas más cercanas al palacio, Harry tomó recientemente una decisión que tomó a Meghan por sorpresa y dejó al descubierto grietas en su matrimonio que ya no pueden ocultarse. Harry revela que todo comenzó hace años con un correo electrónico, una frase, un desliz de verdad que reveló toda la ilusión sobre la que construyeron su matrimonio. Y una vez que entiendes lo que esa frase realmente significaba, toda la historia se ve diferente. Esto no es solo un matrimonio con grietas. Este es un matrimonio construido sobre una falla geológica, y el temblor finalmente ha comenzado. Ahora volvamos a donde aparecieron las primeras grietas. Era febrero de 2018. El mundo aún no lo sabía, pero dentro del palacio algo extraño estaba sucediendo. El príncipe Harry había enviado un correo electrónico, uno formal y oficial que más tarde se convirtió en prueba legal ante los tribunales. La mayoría de la gente vio el correo como algo rutinario, simple, protector, nada inusual. Pero enterrada entre las líneas había una frase que lo cambió todo. Harry escribió: "No puedo ni empezar a decirles lo que se dirá de la institución si esto no se resuelve antes de la llegada del bebé y la boda". A primera vista parece inofensivo, incluso responsable, pero las personas que leyeron ese correo de cerca sintieron una opresión en el pecho, porque había un problema muy grande. En febrero de 2018 no había ningún bebé, no hubo anuncio, ni panza, ni rumores, nada. Entonces, ¿por qué Harry escribía sobre la llegada del bebé meses antes de la boda cuando nunca se había confirmado ningún embarazo? Solo había dos explicaciones. Una, Harry estaba imaginando un futuro bebé, hablando con esperanza. O dos, Harry creía que ya venía un bebé en camino en ese mismo momento. Y por el tono de su correo electrónico, la urgencia, la frustración, el estilo casi de pánico, no se leía como esperanza. Se leía como un hombre tratando de limpiar una crisis antes de que el mundo se enterara. Esa sola línea, escondida en ese único correo, se convirtió en la chispa, el pequeño desliz que reveló una verdad mucho mayor, una verdad que Harry nunca quiso exponer, porque si Meghan le dijo a Harry que estaba esperando un hijo, entonces todo lo que sucedió después de repente tiene sentido. Una vez que ese correo electrónico llegó a las bandejas de entrada del palacio, la confusión se expandió silenciosamente por los pasillos. Meghan supuestamente le había dicho a Harry que estaba embarazada, y Harry, emocional, protector y abrumado, le creyó por completo. ¿Y por qué no lo haría? Estaba enamorado, profunda, ciega y ferozmente. Pero dentro del personal real, algo no cuadraba. No había confirmaciones médicas, ni citas, ni informes médicos. Solo la voz urgente de Harry repitiendo la misma frase: "Tiene que estar solucionado antes de que llegue el bebé". Esa frase resonó en llamadas nocturnas, reuniones de planificación y susurros silenciosos en las oficinas. Era como si todo el palacio hubiera sido empujado a seguir un reloj que nunca aceptaron. Y en medio de todo, Harry se desesperaba más. No actuaba como un príncipe, actuaba como un hombre compitiendo contra el tiempo. Un hombre que creía que todo podría desmoronarse si el mundo descubría la verdad demasiado pronto. Cada decisión se volvió urgente, cada conversación se volvió tensa, cada retraso hacía que Harry perdiera el control. Y tras bastidores, la pregunta no formulada crecía con fuerza: si Meghan estaba embarazada, ¿por qué nadie más podía confirmarlo? Sin embargo, Harry no estaba dispuesto a detenerse lo suficiente para hacer preguntas. Confió en lo que le habían dicho, confió en la mujer que amaba, y esa confianza estaba a punto de cambiar todo el curso de su vida. La rapidez del compromiso de Harry y Meghan sorprendió incluso a los veteranos de la realeza. Apenas se conocían de hace un año cuando Harry insistió en que la boda debía celebrarse, no el próximo año ni más tarde, sino lo antes posible. Los matrimonios reales suelen moverse como glaciales, lentos, cuidadosos, tradicionales, con verificaciones de antecedentes, aprobaciones familiares y planes que tardan años. Pero Harry presionó para que todo fuera una carrera de 6 meses, un apuro sin precedentes. El personal estaba confundido, los asesores principales susurraban a puerta cerrada e incluso la reina, calmada y moderada como siempre, pidió aclaraciones más de una vez. Y siempre surgía el mismo punto de presión: tiene que estar hecho antes de que llegue el bebé. Esa frase
frase se convirtió en el motor de la boda, la razón por la que se tomaron decisiones a la velocidad del rayo, la razón por la que el palacio se movilizó desesperadamente. Meghan aparecía calmada, impecable, radiante. Harry aparecía tenso, emocional, frenético. Detrás de las fotos perfectas y las entrevistas sonrientes se formaba otra imagen, un príncipe corriendo hacia una boda que sentía que no tenía más remedio que completar. Una boda construida no sobre el tiempo o la tradición, sino sobre la urgencia, el miedo y un secreto que nadie podía confirmar, pero que Harry creía desesperadamente. Y este momento, esta aprisa, se convirtió en la base de todo lo que saldría mal después, porque si el bebé que empujó a Harry al altar nunca existió, entonces la historia de amor que creía proteger podría no haber existido tampoco. Para marzo de 2018, algo extraño sucedió dentro del palacio. Los susurros se detuvieron. La urgencia que una vez sumió cada agenda real en caos desapareció de repente. Las reuniones que antes eran frenéticas volvieron a ser silenciosas. El personal que corría a toda velocidad apenas unas semanas antes ahora estaba confundido, preguntándose por qué la emergencia del bebé para la que les dijeron que se prepararan ya no se mencionaba en absoluto. Fue como si toda la crisis se hubiera evaporado de la noche a la mañana. Según murmullos silenciosos dentro de los círculos reales, Meghan le había dicho a Harry que había perdido el bebé, un dolor personal del que el público nunca se enteró. Pero otros notaron que los tiempos no coincidían ni de cerca. Si Meghan realmente hubiera estado esperando un hijo a finales de 2017, la fecha de parto debería haber sido alrededor de mediados de 2018, pero no hubo indicios ni anuncios ni signos físicos en la boda en mayo. Luego, algo aún más confuso sucedió. Harry no actuó como un hombre que sufre una pérdida, actuó como un hombre aliviado de que la tormenta hubiera pasado. La presión que había puesto sobre todos los demás pareció disiparse, pero la razón detrás de ello permaneció envuelta en silencio. El personal tomó nota, la reina tomó nota, y aquellos que habían estado más cerca de la situación comenzaron a preguntarse en silencio lo mismo. ¿Hubo alguna vez un bebé? Porque cuando Archie nació en mayo de 2019, casi 2 años después del supuesto embarazo temprano, los números simplemente no cuadraban, ni un poquito. No había forma posible de que el embarazo de 2017 y Archie estuvieran conectados. Este es el momento en que el palacio se dio cuenta de algo vital. La urgencia que una vez controló a Harry podría no haber estado arraigada en la realidad, sino en una creencia. Y la creencia, especialmente cuando está ligada al amor y el miedo, puede ser la forma de control más fuerte de todas. Si el embarazo desaparecido generó preguntas, el comportamiento de Meghan generó aún más. La gente dentro del palacio empezó a notar un patrón, casi una estrategia, en cómo ella se desenvolvía en diferentes situaciones. Tenía 3 formas distintas de manejar cualquier momento, como si cambiara de máscara dependiendo de lo que más necesitara. Máscara 1, la víctima. Cuando quería compasión, sabía cómo suavizar la voz, abrir más los ojos y presentarse como alguien abrumada, incomprendida o maltratada. Esto se ganaba la protección de Harry al instante. Ella sabía que él siempre había cargado con heridas emocionales, especialmente por la pérdida de su madre. Cualquier señal de alguien sufriendo lo atraía como un imán. Máscara 2. La compañera. Cuando quería lealtad, se mostraba cálida y cercana. Actuaba como si ella y Harry fueran un equipo contra el mundo. Cada decisión se volvía nuestra. Cada desacuerdo con el palacio se convertía en ellos contra nosotros. Y Harry, que ya se sentía distante de la institución, naturalmente seguía su ejemplo. Máscara 3. La estrella. Cuando quería poder, encendía su brillo, la confianza, el encanto, la presencia, la forma en que capturaba las cámaras y las conversaciones. Esto no era solo confianza, era estrategia. Le ayudó a forjar un espacio dentro de la narrativa real que ningún recién llegado había logrado forjar jamás. Y Harry cambiaba dependiendo de qué máscara usara ella. Cuando ella lloraba, él la defendía. Cuando ella se mostraba cercana, él la seguía. Cuando ella brillaba, él se opacaba. Los que lo rodeaban notaron el cambio. Un príncipe que antes se sentía centrado, ahora reaccionaba emocionalmente a cada cambio en el tono de Meghan. Ella había encontrado la combinación que desbloqueaba las decisiones de él y la usó con precisión. Cada vez que el personal del palacio cuestionaba algo, cada vez que el protocolo ponía resistencia, cada vez que alguien dudaba, el momento de Meghan era perfecto. La emoción se convirtió en su estrategia, el amor en su ventaja, y Harry en el soldado que luchaba una guerra que no entendía por completo. La trampa no era de metal ni de cadenas, era un sentimiento de emoción pura y poderosa que lo envolvió silenciosamente hasta que no pudo distinguir entre el
amor y la presión. Para cuando llegó mayo de 2018, la maquinaria no podía detenerse. Ya fuera que la historia del embarazo temprano se hubiera esfumado o no, la boda se iba a celebrar. La reina la había aprobado, la capilla estaba reservada, las cámaras de todo el mundo estaban listas, pero dentro de los muros del palacio, nadie olvidó lo que los había llevado hasta allí. Recordaban el pánico de Harry, recordaban las prisas, recordaban el cronograma imposible que los obligó a actuar. También recordaban algo más. El bebé que alguna vez fue el centro de cada decisión, ya no existía en ninguna conversación. Y cuando Meghan caminó por el pasillo, impecable, serena, radiante, muchos dentro del círculo real sintieron un escalofrío silencioso en lugar de alegría, porque se dieron cuenta de algo que Harry no vio. No estaba entrando en un cuento de hadas, estaba entrando en un matrimonio construido sobre la urgencia, no sobre la certeza. Mientras el mundo veía caballos, flores, tiaras y multitudes sonrientes, los infiltrados del palacio veían una imagen muy diferente. Un príncipe que había sido guiado, un cronograma que no tenía sentido, una crisis que se había evaporado en el momento en que se aseguró la boda. Para ellos, era una boda de estrategia, una boda de impulso, una boda que no podía detenerse una vez que la presión emocional la puso en marcha. Y la parte más triste, Harry pensó que había ganado. Creía que había protegido a su nueva familia. Creía que había tomado la decisión correcta. No sabía, al menos todavía, que en el momento en que dijo "sí acepto", la urgencia desapareció porque su propósito se había cumplido. La trampa se había cerrado silenciosamente y el costo de ese momento apresurado lo perseguiría durante años. Cuando Harry y Meghan dejaron el palacio, el mundo pensó que corrían hacia la libertad, el sol, las montañas, una mansión que vale más que la mayoría de las propiedades reales. Parecía un sueño, el lugar perfecto para empezar de cero. Harry incluso les dijo a sus amigos que finalmente se sentía libre, pero la libertad, cuando no viene con un propósito, puede convertirse silenciosamente en otro tipo de trampa. En Montecito todo se sentía diferente. Las reglas del palacio habían desaparecido, pero también las rutinas, las responsabilidades y la estructura con la que Harry creció. No se dio cuenta de cuánto lo habían sostenido esas líneas invisibles hasta que de repente ya no estaban. Al principio, la vida en California parecía emocionante. Nuevos negocios, nuevos proyectos, nuevos titulares. Pero lentamente algo en Harry comenzó a apagarse. Personas cercanas al círculo de los Sussex lo describieron como alguien retraído, irritable, inquieto, como un hombre que salió corriendo y luego se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Meghan prosperó en su nuevo mundo. Cámaras, entrevistas, reuniones de producción, oportunidades de marca. Ella brillaba bajo el reflector. Harry, por otro lado, luchaba. Ya no era el príncipe, no era el héroe, no era el rebelde que cambiaba el sistema. Se sentía como un accesorio, un personaje secundario en una vida que se suponía era la suya. Y en la gran mansión de Montecito, de muros altos, muros más altos que los de la mayoría de los castillos, el silencio dentro de su hogar creció más que la libertad de afuera. Todo vuelve a esa única frase, un correo, un momento que Harry no sabía que daría forma al resto de su vida, antes de la llegada del bebé y la boda. No fue una advertencia, no fue un recordatorio, fue una profecía, una que reveló la verdad mucho antes de que el propio Harry la entendiera. En esa línea escrita hace años estaba todo: la urgencia, el miedo, la manipulación, la razón por la que se sintió atrapado, la razón por la que dejó a su familia, la razón por la que ahora es un hombre que vive sin corona, sin un rol, sin la paz que alguna vez esperó que el amor le daría. Y la parte más triste, a Harry no lo engañaron solo las mentiras, lo engañó la esperanza de que el amor pudiera arreglar todo lo que estaba roto dentro de él, la esperanza de que Meghan pudiera ser la única persona que finalmente lo eligiera a él por quien era. Pero a veces la verdadera tragedia no es ser engañado por alguien más, es darte cuenta de que te engañaste a ti mismo. Ahora las cámaras siguen destellando, Meghan sigue sonriendo, la marca se mantiene impecable y brillante, pero Harry camina a su lado en silencio, ya no como un príncipe con su propia historia, sino como un hombre que repite en su mente el momento que lo cambió todo. Ese correo electrónico no fue solo una prueba, fue la verdad que no pudo ver entonces y de la que no puede escapar ahora. Las grietas en un matrimonio no comienzan con un escándalo, comienzan con una frase, y la frase de Harry ha estado resonando durante años. El cuento de hadas terminó, la ilusión se está rompiendo y el mundo está esperando a ver qué hace Harry cuando finalmente deje de fingir. Gracias por vernos.